A continuación, el tema plan de negocio, a cargo de los conferencistas Luis Edwin de la Cruz, David Joel Guari y Florian Noel Norabuena. Pueden empezar. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar. El tema es plan de negocios y vamos a iniciar con el plan de negocios y su preparación. ¿Cuál es el propósito de un plan de negocios? Primero tendríamos que definir qué es un plan de negocios. Bueno, podríamos definirlo como un resumen de las ideas y de los puntos claves de nuestra visión para formar alguna empresa o algún plan a futuro que se tenga. También podemos tener acá los objetivos del plan de negocios. ¿Cuáles serían los objetivos principales que uno debería tener al armar su plan de negocios? Poder identificar la oportunidad, también hallar un método para poder aprovechar esa oportunidad que nosotros encontramos, o sea, alguna deficiencia en el mercado, alguna necesidad que se genere para que nosotros podamos aprovecharla, e identificar los factores del éxito. Ahora, muchos seguramente se estará preguntando, ¿en verdad que es necesario armar un plan de negocios? Pero un plan escrito, o sea, lo que importa no es hacer necesariamente el plan, sino implementarlo. Si no hay, o sea, si tienes la oportunidad de ejecutar tu idea, lo ideal es que lo ejecutes cuanto antes. Pero un plan de negocios siempre va a ser una buena opción, porque un plan escrito te asegura una cobertura sistemática completa de los factores importantes a considerar al poner en marcha una nueva empresa. Preparación de un plan de negocio. Bueno, no existe un formato, podría decirse, universal que en todo el mundo todos deban de seguir, pero sí es cierto que los inversionistas quieren determinado orden a la hora, están acostumbrados a leer su plan de negocio con determinada forma. Entonces, ¿cómo ellos quieren ese formato? Uno podría querer un inicio la portada, luego la tabla de contenidos, un resumen ejecutivo, un análisis en la industria, el cliente, la meta y el competidor, una descripción de la empresa, plan de productos o servicios, su plan de marketing, un plan de operaciones y también el equipo de administración, los riesgos críticos, la oferta, plan financiero y un apéndice con documentos de apoyo. Si sigues este formato, muy probablemente el inversionista que lea vea con buenos ojos tu plan de negocios. Consejos para una presentación efectiva. Bueno, los inversionistas no suelen tener mucho tiempo para leer todos los planes de negocios con los que se vayan a encontrar. Es por eso que uno debe seguir una serie, debe tener en cuenta estos consejos para evitar cansar al inversionista y te diga que no antes de que puedas desplayar todas tus ideas. Por ejemplo, primero deberíamos insistir en la confidencialidad. La empresa tiene ciertos datos que no es necesario mostrárselas a todos, a menos que fuera un propietario. 2, utilizar una buena gramática. Esto es muy, muy importante y no solo para futuros inversionistas, sino para empleados y demás. Limitar la presentación a una extensión razonable. 4, buscar una apariencia atractiva y profesional, ya sea para el plan de negocios o una presentación en PowerPoint, ¿no es así? Luego, proporcionar una evidencia sólida para las afirmaciones. No puedes lanzarte y decir, esto va a ser así, porque sí, o sea, tienes que sustentarlo con algo, porque si no, de antemano te van a decir que no. 6, describir el producto en términos sencillos. 7, enfatizar en las calificaciones del equipo de administración. También analizar el mercado a fondo, incluir los estados financieros, que no sean demasiado detallados, pero que tampoco sean incompletos, ¿no? 10, no ocultar los puntos débiles, identificar las fallas fatales en potencia. Uno siempre debe estar preparado, quizás presentes tu plan de negocio, pero tenga ciertas equivocaciones. Siempre debes ir con la idea de que se te pudo haber escapado algo y aceptar que te equivocaste. Bueno, mencionando, por ejemplo, ahora a Danny Folk, que nos mencionó en una ocasión, ¿no? Parafraseando. Si eres una persona que trabaja en una empresa y logras generarles ganancias reales a esa empresa, muy probablemente puedas crear tu empresa. Quizás no del mismo tamaño, pero sí una más pequeña y luego volverla a ese mismo tamaño. Luego pasaremos a la presentación de un plan de negocios a los inversionistas. Las características de plan de negocios e inversionistas. Un potencial inversionista
siempre se muestre escéptico, pensando más en lo que podría salir mal, porque hay que tener en cuenta que es su dinero lo que va a invertir y uno siempre busca el beneficio máximo, ¿no es así? Entonces, ellos siempre buscarán tu talón de Aquiles para decir que no a esa inversión. Ellos te entregan un lapso muy corto de atención al proyecto. Como ya se los había mencionado, ellos reciben, los inversionistas generalmente les llegan cientos y cientos y cientos de ofertas. Entonces ellos no tienen tiempo para leerlos todo detenidamente. Entonces simplemente se centran en las primeras impresiones que tengan de tu plan de negocios. Los inversionistas están más orientados al mercado que al producto. Ellos no les interesa mucho el área, el producto. O sea, no les interesa mucho generar una patente. Si bien es cierto, se genera dinero y hay ocasiones en las que se gana excesivamente, pero hoy en día ya generar un producto para una patente no es lo que tal vez en años anteriores pudo haber sido. Otra cosa, otra característica que deben tener en cuenta es que un plan sobrecargado de análisis desanima al inversionista, porque le estás entregando todo tu plan de negocio, toda tu visión a una máquina, y entonces eliminas el factor humano. Pasemos a los recursos para la preparación de un plan de negocios. Existen muchos recursos hoy en día, ¿no? El Internet, existen una infinidad de software, como podrían ser unas hojas electrónicas. También existen asesores asesores, contadores, abogados, también especialistas en marketing, y también existen asesores que son de forma gratuita o que inclusive el gobierno facilita para los emprendedores. Por ejemplo, tenemos el Small Business Administration y el Service Corps of Retired Executives, el SCORE. Esto, y también tenemos que un intermediario bien elegido tendrá contactos de los que probablemente usted como emprendedor carezca, porque no siempre cuando uno comienza puede conocerlos a todos, y siempre es bueno tener determinados contactos. Y que incluso estos inversionistas, este intermediario que uno podría adquirir, o sea, como un nuevo inversionista, le puede ayudar mucho a reformular por completo su plan de negocios, ¿no? Para esto, le podría traer un caso como el de la pareja de esposos Alexandra Di Giorgio y Vito Polusa, ¿no? Ellos tenían un restaurante de sándwiches, pero estaba en plena construcción y no vendían lo que ellos querían o necesitaban para poder mantener su empresa. Entonces, ¿qué hicieron? Al darse cuenta que el restaurante de sándwich no producía, ellos decidieron cambiar. Eso es lo que hace un emprendedor, ver en qué momento es ideal cambiar. Entonces ellos decidieron crear un restaurante gourmet italiano y ahora le va muy bien, ¿no? Ahora sería, la empresa es una cadena, el Aroma Kitchen, y han logrado sobresalir. Entonces, siempre es bueno saber también en qué momento te has equivocado y para que de esa manera puedas cambiar el camino. Luego tenemos mantener la perspectiva. Un plan de negocios, sin importar lo benéfico que pueda ser, no es el negocio. Un buen plan de negocios conduce a una empresa exitosa solo cuando el emprendedor y el equipo de administración lo aplican de forma efectiva. Siempre cuando cuando un emprendedor quiere iniciar su negocio, debe elegir un buen grupo, un buen grupo administrativo, de preferencia con experiencia, y de esa manera, en conjunto, tú puedes darles tu visión y ellos lo pueden hacer en conjunto, obviamente, ambos trabajando con la misma finalidad. Luego, tenemos que la redacción de un plan de negocios se debe de considerar como un proceso continuo y no como un medio para llegar a un fin. Ya, quería también comentarles que un rasgo de la personalidad más importante que puede tener un emprendedor es la capacidad de permanecer enfocado. Siempre, cuando vas a iniciar un negocio o cuando ya estás en tu pleno negocio, sé intenso y siempre mantente enfocado. No solo para solucionar tus problemas,
sino que al mantenerte enfocado y siempre intenso en esa pasión que es tu negocio, podrás transmitírselo a todos tus empleados y también a futuros inversionistas. Bueno, muchas gracias, eso sería todo. No sé si tengan algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, compañeros. A ver, ¿cuáles son los factores básicos que debe reunir un plan de negocios? Sí, ya bueno. Podríamos definir 5. El equipo emprendedor, que obviamente estaría comprendido por el emprendedor y su equipo de administrativo. También tenemos la oportunidad, o sea, a quién vender, identificar el negocio, qué vas a vender, a quién vender. Los recursos, que principalmente es el dinero, pero también es el recurso humano, la estructura financiera y una perspectiva amplia, ¿no? O sea, el contexto en el que te encuentras. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué debería de redactar un plan de negocios? Ya, bueno, te podría contestar diciéndote que la mayoría de los empresarios necesitan disciplina. No solamente la necesitan, buscan disciplina. Y cuando tú haces un plan de negocios, estás haciendo un resumen sistemático ya de tus ideas. Lo tienes todo ordenado y muy bien organizado, y eso es algo que convence a los inversionistas. Gracias. Gracias.